programa prometí compartir con ustedes una información que hace pública la Organización Mundial de la Salud. Esta información está fechada en el día de hoy, es un comunicado de prensa. Dice que la OMS pone en marcha una comisión para fomentar la conexión social. ¿Ustedes recuerdan lo que estábamos hablando ayer con la doctora Luna a propósito del desayuno por los buenos tratos del PACAM y la generación de cristal, que esta reputadísima psicoterapeuta española de nombre Rocío Ramos Paul hablaba de lo que estaban pretendiendo que se hiciera con los adolescentes, que era conectarlos por la forma análoga, porque los teléfonos inteligentes los estaban llevando a vivir en un universo completamente paralelo. Y bueno, pues esta mañana la OMS emite este comunicado. Dice: la Organización Mundial de la Salud pone en marcha una comisión para fomentar la conexión social. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha anunciado la creación de la Comisión de la OMS sobre Conexión Social con miras a hacer frente a la soledad como una amenaza apremiante para la salud, promover las relaciones sociales de manera prioritaria y acelerar la ampliación de soluciones en la materia en los países de cualquier tipo de ingreso. Copresidida por el director general de Sanidad de los Estados Unidos, Dr. Vibe Murthy, y la enviada para la juventud de la Unión Africana, la señora Chido Pemba, la comisión está formada por 11 destacados responsables políticos, líderes de opinión y defensores de la causa. Durante 3 años, la comisión analizará el papel central que desempeña la conexión social en la mejora de la salud de las personas de todas las edades y expondrá, en términos generales, soluciones a medida para establecer relaciones sociales. La comisión estudiará cómo la conexión social mejora el bienestar de nuestras comunidades y sociedades y ayuda a fomentar el progreso económico, el desarrollo social y la innovación. El aislamiento social, la falta de suficientes relaciones sociales que provoca soledad y el dolor de no sentirse vinculado socialmente están muy extendidos. Hablaremos en un momentito con Edwin Espinal, este abogado, y volveremos sobre este artículo, sobre este comunicado que emite la Organización Mundial de la Salud. Le doy la más cordial bienvenida a Edwin Espinal. Señores, Edwin Espinal fue mi abogado. Edwin Espinal fue mi abogado en el caso Cervecería, y se estableció una jurisprudencia, ¿cierto, Edwin? Buenas tardes, era un tema de derecho de imagen. Buenas tardes, Edwin, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Cómo no, gracias, Zoila, por la invitación y un placer, bueno, aunque sea por la línea virtual, tener contacto nuevamente contigo. Así es, se verificó una jurisprudencia sentada tanto a nivel de primer grado como en la Corte, porque el proceso fue icónico, fue pionero en República Dominicana. Hasta ese momento no se conocen sentencias previas en materia de derecho a la propia imagen, y tanto las sentencias del Tribunal de Primera Instancia como de la Corte de Apelación sentaron jurisprudencia, porque el proceso, aunque llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, la Corte de Casación rechazó el recurso de casación de Cervecería y la sentencia de la Corte adquirió autoridad de cosa juzgada. ¿De eso hace cuánto, Edwin? 17, 18 años. El proceso fue en el 2009, inició en el 2009. Wow. Y terminó años después. Dios mío, Dios, cuánto tiempo. Wow. Y hoy justamente nos vamos por ese lado. En el caso de las personas fallecidas, ¿cómo se maneja esa autoría, ese derecho de propiedad? En el caso de las personas fallecidas, existe una ley en República Dominicana desde el año 2019 que se promulgó para evitar
la exhibición o la exposición de personas fallecidas a través de accidentes de tránsito fundamentalmente, para evitar estas noticias sangrientas. Pero la ley también abarca personas fallecidas en forma natural. Y en ese sentido, esta ley prevé la posibilidad de acceder a la imagen de una persona fallecida con el consentimiento de los herederos. Y en contrapartida, por supuesto, la ley establece una serie de intromisiones ilegítimas en caso de que no se cuente con autorización, y la penalización, que en todo caso sería civil. Pero ese derecho a acceder a la imagen de una persona con autorización se mantiene solamente durante 20 años. Después de 20 años, la posibilidad de acceder a la imagen de una persona fallecida es libre, por supuesto, siempre que se haga un uso que no atente contra el derecho al honor, que es un derecho que pervive, no obstante la muerte. Una pregunta, en el caso de que se plantee una demanda, habría que demandar dentro de los 3 años de la comisión del ilícito, de la intromisión ilegítima a la imagen de la persona. Y una pregunta sobre eso. Y en caso de que yo antes de fallecer deje muy claro o vía testamento que para toda mi vida, o digo, para toda la vida de mis sucesores, mi imagen pertenece a ellos, aún así, después de los 20 años, ¿eso funciona o no? No sé si me explico. Pero hay que establecer. Sí, claro, por supuesto. Pero eso hay que establecerlo en el caso de figuras. Exacto, que específicamente, de figuras. Que se pueda comercializar. Vámonos, para no quedarnos en el plano local, vámonos, por ejemplo, a lo que ocurrió con Winnie Houston, podemos poner. con el Chavo del Ocho. Lo que ocurrió con Chespirito. Vámonos al caso de país no fuera del país. Lo que ocurrió con Chespirito. ¿Qué fue lo que ocurrió con Chespirito? Sí, es interesante ese caso de Chespirito y Johnny Ventura. Han tomado conciencia del valor que representa el nombre de Johnny Ventura como marca, pero al mismo tiempo su imagen física. Y ya han evidenciado a través de diferentes acciones cómo resulta un bien, un activo que ellos pueden explotar. El caso de Chespirito y la Chilindrina se planteó de la manera siguiente. En México existe una figura que no existe en República Dominicana, que se denomina reserva de derechos sobre uso exclusivo, que protege los personajes que un actor interpreta. Sobre esa base, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, registró todos los personajes del Chavo del Ocho, Kiko, la Chilindrina, el Chavo, etcétera. Kiko se separa del elenco 8 años después, entra en una batalla legal con Chespirito. Chespirito logra quedarse con el personaje. ¿Qué hizo la Chilindrina? Esta figura en México tiene un plazo de renovación, el registro, de 5 años. Chespirito, por alguna razón, no renovó el registro, y la Chilindrina aprovechó y registró ella. De las Nieves registró el personaje de la Chilindrina a su favor, en el entendido de que el personaje y su figura se fundían de tal manera que ninguna otra persona, ella entendía que podía representar o actuar este personaje. Que había diseñado ella, evidentemente. No, el personaje es una creación de... bueno, pero tú hablas... El personaje es una creación de Chespirito. Sí, no la interpretación. O sea, la propiedad intelectual de ese personaje, hablamos de propiedad intelectual en este caso, Edwin. De derecho a la propia imagen. Derecho a la propia imagen. Derecho a la propia imagen. Este proceso se llevó a cabo entre los años 2002 y 2005. Se favoreció a Roberto Gómez Bolaños finalmente. La Chilindrina perdió lo más por lo menos, porque posteriormente se hizo una versión animada en muñequitos del Chavo, y también se sacó incluso un programa para que los niños latinos en Estados Unidos, de ascendencia latina en Estados Unidos, aprendieran español, y la Chilindrina no aparece en ese curso de inglés, y tampoco aparecen los dibujos animados del Chavo. O sea que ella perdió lo más por lo menos en esa batalla legal. En República Dominicana ha habido otros procesos. Un caso que no tiene una similitud tal cual, pero que es muy, muy parecido, es el caso del personaje de Tubérculo Gourmet. De Tubérculo Gourmet. En este caso, Telemicro registró el nombre comercial Tubérculo Gourmet a su favor. Pero ¿qué resulta? En República Dominicana no hay protección para los caracteres, para los personajes. Okay. Y resulta extraño
que se asumiera una protección a partir de un nombre comercial, que los nombres comerciales lo que protegen son empresas, unidades comerciales. Ok. Vamos a ver una cosa, perdóname. Vamos a ver una cosa, Edwin. En el caso de don Freddy Verasgoico, por ejemplo, había que está comenzando a salir, había un segmento que don Freddy llamaba Cosas de Muchachos, que era con Santiaguito y con Betina. Y ahí venían personalidades que eran entrevistados por estos dos niños en el Gordo de la Semana. Este es un segmento que no se difundía, sin embargo comenzó a difundirse. ¿Qué significa? ¿Estaban protegidos estos derechos? ¿Se liberaron estos derechos? ¿Hay que pagarle a alguien por la difusión de esto? Sí, habría que establecer en ese caso si los derechos los tiene el canal de televisión que emitía el programa, o si si la misma empresa productora del programa de don Freddy tenía los derechos respecto de esos personajes. Y el derecho que tienen los sucesores sobre la imagen de don Freddy Veras. Ajá. Es perfectamente explotable comercialmente. O sea, así como tenemos una obra protegida en derecho de autor, igualmente la imagen de una persona tiene un elemento patrimonial que permite su explotación comercial, y al mismo tiempo hay una reserva, un aspecto moral de ese derecho que impide que un tercero realice una intromisión ilegítima y consecuentemente viole este derecho. Yo tengo una pregunta sobre eso. Tú sabes que ahora mismo, por ejemplo, tú puedes entrar a las diferentes redes sociales, YouTube, Instagram, y ahora mismo está muy famoso que tú encuentres videos de programas de Navidad con voz de merengueros, con otro tipo de personajes de la época de los 80. Entonces, si yo quiero demandar, o sea, como descendiente de la figura que está siendo utilizada y de la cual esas personas que están subiendo esos videos están recibiendo una recompensa económica, ¿yo puedo demandar a las redes sociales igual, o yo no pudiera para recibir para decidir? ¿O ese contenido es propiedad de la televisora? Exacto. O sea, por ejemplo, Colorvisión es dueño de ese material. En el caso particular, hay un video de don Johnny Ventura. Exacto. Una participación suya en el show del mediodía, y ese video se sube a YouTube. Eso es propiedad del canal o de Johnny Ventura. O hay también una copropiedad de la figura de don Johnny Ventura. Exacto, esa era mi pregunta. Exacto, interesante. Fíjate, pregunta de examen. Sí, porque tiene varias vertientes, imagino. No existía en esos años una legislación protectora del derecho a la propia imagen en República Dominicana, porque se reconoce en la Constitución del 2010 y había sido reconocido en la Ley de Derecho de Autor en el año 2000. Existía desde el año 86 una ley anterior en materia de derecho de autor, pero podríamos establecer que hay una confluencia de derechos por parte del canal respecto de esa emisión de radiodifusión, pero al mismo tiempo de las propias personas que aparecen en esa emisión de radiodifusión. Quien sí estaría excluido de responsabilidad sería la red social. Porque en virtud del ATPIC y del DERECAFTA, para el caso específicamente dominicano, existen los que se denominan puertos seguros, safe harbors en inglés, que son situaciones particulares en las cuales queda excluida la responsabilidad de este tipo de redes sociales por el uso que sus usuarios hagan de ella. Es imposible para YouTube establecer todos los videos que se suben, determinar qué video o no es violatorio de X derecho, y por eso existe la posibilidad de que un usuario que se sienta, o un tercero, un titular de derechos que se sienta vulnerado en sus derechos, pueda requerir a esa red social que elimine, que dé de baja a ese video para que se persista en una violación. Mira qué interesante. Pero no puede ser demandable. Pero no sería demandable. No debe ser, simplemente no puede ser solicitar el retiro, porque no estamos cubiertas por esa ley hasta antes del 2010. Y una cosa, Edwin, ¿qué precedentes tenemos nosotros de el uso de imagen de una persona fallecida?
de una persona de vida pública, por ejemplo. Nosotros tenemos alguna jurisprudencia. Sí, hay una sentencia bien interesante de un proceso donde se utilizó la imagen de Georgie Morel. Ajá. Ah, mira tú. No de su obra, la de él, no de su obra. No. La imagen de él. Uh-huh. Lo utilizó un centro de arte en un libro biográfico de Georgie Morel escrito por un tercero. ¿Qué resulta? Los herederos de Georgie Morel le habían cedido por cierto tiempo a ese centro de arte sus derechos patrimoniales respecto de las obras de Georgie Morel. Ok. Más no de su imagen. Más no así de las fotografías en las cuales Georgie Morel figuraba. Uh-huh. Y esta fotografía en la que aparecía Georgie Morel tocando violín en los escalones de su estudio había sido tomada por un fotógrafo dominicano residente en Venezuela, y el tribunal le da ganancia de causa. Y el tribunal hace un juicio de valor sumamente interesante. Si bien los herederos de Georgie Morel habían cedido temporalmente los derechos de autor, uh-huh, no se había cedido el derecho de autor del fotógrafo respecto de la imagen. Ok. Y la sentencia entonces deja muy claro que en la fotografía de una persona coexisten dos derechos: el derecho de la propia persona fotografiada y el derecho del fotógrafo. O sea, tú tienes que tener la autorización de ambos para explotar comercialmente esa fotografía, tanto del fotógrafo y asimismo de la persona. No puedes tener la autorización de uno y no la autorización del otro. Uh-huh. ¿Sabes qué está ocurriendo? Mira, ocurrió recién con el día de la Constitución, el día de la jura de la Constitución de la futura reina de España. Se sacó mercancía, uh-huh, se sacó el merchandising y ocurre que no era autorizada por la Casa Real, sino que se trataba de un merchandising privado. ¿Qué pasa? Que utilizaron una fotografía sin uh-huh que le cedieran los derechos de autor de este fotógrafo. Es una fotografía tomada de un banco de fotos que exacto, de este fotógrafo que trabaja para esa compañía. Se saca esta fotografía y se utiliza sin que se haya dado una autorización para ello. Entonces exacto, es la violación. En el caso de la fotografía de la persona confluyen esos dos derechos, el del fotógrafo y el del fotografiado. En el caso dominicano hay una previsión en la Ley de Derecho de Autor, artículo 36, que establece que el uso de la imagen de una persona es libre siempre y cuando se trate de un acontecimiento de interés público, uh-huh, o de un hecho desarrollado en público. Uh-huh. Tú no necesitas autorización del presidente de la República para publicar su foto cortando la cinta en una inauguración. Ok. Porque es un acontecimiento desarrollado en público de interés público. Pero si esa fotografía quisiera comercializarse independientemente de que el acontecimiento tiene interés público o se desarrolló en público, se necesita la autorización de fotografiado y fotógrafo. Ok, ya, vamos entendiendo. Sí. Edwin, ¿esto es de naturaleza civil o es de naturaleza penal? Es de naturaleza civil, uh-huh, y así lo plantea la ley reciente dominicana del año 2019. Ahora, el dominicano que hace una vida pública, que tiene una exposición pública, está haciendo un uso de sus derechos. O sea, es más frecuente ver hoy en día que haya un reclamo por la propiedad por mi derecho de imagen. ¿Lo estamos viendo más? No lo estamos viendo más. No. La gente aparentemente no tiene esa conciencia de sus derechos, de que tiene un derecho sobre su imagen. Pero en el caso de películas, sí hay mucho uh-huh criterio y mucho control por parte de los productores, porque se hacen estos acuerdos de vida justamente para hacer biopic o para el simple hecho de que aparezca la imagen de una persona o se recrea la imagen de una persona en una película. Y en el ámbito cinematográfico sí se está... En el ámbito cinematográfico se nos cortó.
Se nos cortó. Aparentemente, sí. Se fue. Vamos a ver si reconectamos con Edwin otra vez. Un momentito a publicidad, ya volvemos. El tema del derecho a la imagen de personas fallecidas. Ahora se cayó la llamada. Bueno, señores, vamos a dejarlo de ese tamaño. Qué risa, señor. Vamos a dejarlo de este tamaño. Vamos a ver. Decía, si usted está estableciendo contacto con nosotros ahora, estamos hablando con Edwin Espinal. Edwin Espinal es abogado y estamos tocando con él el tema de el derecho a la imagen, a propósito de lo que ocurre cuando una persona fallece. Hablaba de dos tipos de derechos, que era el derecho a la no exposición de personas que tienen una muerte trágica. Hay un derecho para que esa imagen no sea expuesta, difundida, que no sea difundida, y el otro derecho es el derecho de personas fallecidas son personas que tienen alguna notoriedad o algún desempeño público, el derecho a que esta imagen no sea utilizada para que se lucren terceros. Él hablaba de que es un derecho que prescribe después de los 20 años, y hablaba de casos específicos ocurridos aquí en nuestro país. Volvemos otra vez porque le habíamos hecho la pregunta al abogado Espinal sobre si nosotros ahora estamos asumiendo el uso de esta prerrogativa y de este derecho que nos otorga la ley de defender nuestro buen nombre, nuestro honor y nuestra imagen. Si estamos viendo que hay cada vez un mayor número de incidencias de reclamos, de demandas, de denuncias, pero nos dice que no es verdad. Yo tengo una pregunta, porque hay un caso muy sonoro. Que lamentablemente no está ocurriendo. Edwin, hola de nuevo. Estás de nuevo. Ahí está. Gracias, Edwin. Gracias, Edwin. Bien. No sé si ella sentó un precedente o si es algo que se ha dado antes, pero recuerdo que creo que fue el año pasado, la viuda de Kobe Bryant ganó el caso de la demanda en contra del Departamento de Policía de Los Ángeles por la exposición por la difusión de las imágenes del accidente de Kobe de su hija. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tú nos puedes contar de eso, por favor? Bueno, justamente ahí es manifiesto el ejemplo del uso de la fotografía de una persona fallecida, en este caso del propio accidente, como elemento noticioso, pero implicando una violación al derecho a la intimidad de la persona, que es otro derecho también. En este caso tú estás exponiendo la imagen de la persona fallecida en su aspecto quizá más vulnerable, por Dios. Más vulnerable, y es la misma situación que se presentó en República Dominicana cuando se decidió adoptar esta ley. Evitar esa exposición del cadáver ya de una persona fallecida, o de entrarle a la cámara, a la misma caja, o en el mismo accidente, mostrarle la pierna ensangrentada, en fin. Ese tipo de situaciones es la que se quiere evitar con este tipo de legislaciones. Y sin embargo, se activa esa posibilidad de obtener una reparación civil. Sin embargo, nosotros vemos que esto continúa. Sí. O sea, desde el punto de vista de cada persona como civil, no desde los puntos, bueno, sí, los noticieros también la siguen poniendo. Yo te hacía la pregunta, Edwin, ¿estamos nosotros recurriendo con mayor frecuencia a este recurso, perdonando la redundancia? ¿Estamos abogando por el uso de este recurso? No he visto personas afectadas que hayan demandado. Siendo una acción civil, no participando el Ministerio Público, no siendo un delito, no estando configurado como un delito de acción pública o ni siquiera de acción privada, los casos son desconocidos prácticamente en el ámbito dominicano. Oh, wow. Uh-huh. Mira tú. Y te preguntaba si esto es un tema civil, si esto es un tema penal, y me responde que se trata de un tema civil. Que se trata de un tema civil. Ahora, ¿qué es lo que escuchamos? Bueno, es un poco hablando de nuestro caso, que se estará volviendo loca. ¿Cómo le vas a ganar
cómo le vas a ganar a una empresa de esta envergadura? Entonces ocurre que hay no solamente el tema del derecho, sino la aplicación del buen derecho, ¿cierto, Edwin? Claro, claro. En tu caso sucedió que si bien se trató de una actividad desarrollada en público, exacto, la imagen captada tuvo una explotación comercial. Exacto. Y entonces ahí se incurrió en el ilícito y se comprometió la responsabilidad civil por parte de la empresa. En ese caso recuerdo que el propio gerente de marca reconoció que una coletilla que se incluyó en posteriores boletas de actividades auspiciadas por esa casa cervecera, se indicaba que la persona cedía sus derechos por el hecho de participar en la actividad y que renunciaba a sí mismo a cualquier demanda. ¿Y eso es posible, válido, Edwin? Independientemente de, o sea, sí existe. ¿Es válido eso? Es prácticamente un contrato de adhesión lo que se firma, entre comillas, se firma con la compra de la boleta y con el acceso a la actividad. Y es imposible requerir una autorización en eventos masivos, como puede ser un festival, un concierto en el Centro Olímpico, pero, por ejemplo, he visto, por ejemplo, casos en los cuales colegios, centros educativos, en el caso específicamente de actividades deportivas, le requieren firmar a los padres un descargo por el uso de la imagen de sus hijos para cualquier promoción de la actividad, para cualquier evento que promueva la marca que auspicia el evento o la institución educativa de la que se trate. Okay. Y hay que firmarlo, el descargo. Si no, no es hay que firmar el descargo, si no el muchacho no participa en la actividad. Ok. Mira qué interesante, para que ustedes vean. Pues muchísimas gracias, Edwin. La verdad es que siempre va a ser interesante conversar contigo. Demasiado interesante. Cómo no, gracias a ustedes. Espera, dame un momentito aquí, Edwin. ¿Aló? Bueno, era una llamada que tenía insistencia, pero se nos terminó el tiempo. A ver si Hola, hello. No. Hello. ¿Ya? Se fue la llamada. De todas maneras, muchísimas gracias a Edwin por habernos acompañado en la tarde de hoy. Gracias a ustedes también por acompañarnos en la tarde de hoy y dejarles con los compañeros del Sol de la Tarde. Parece que no vienen hoy. No hay Sol de la Tarde. Se nubló. No tan como se por ahí. Se nubló el Sol de la Tarde, que siga solo para mujeres hasta las 5. No. No, que vengan a ocupar su silla. Que venga a ocupar su silla. Que venga el perro, que venga para acá.